Buenos días. Muy buenos días, profesor. Bien. Continuamos entonces con nuestra negociación colectiva. Lo que estamos viendo entonces, y que ya lo habíamos empezado en la clase anterior, es el procedimiento de negociación colectiva. Cómo se llega después de una serie de acciones a un resultado que es el contrato colectivo. Ya hemos visto que el único procedimiento que está regulado en el Código del Trabajo es el procedimiento de negociación colectiva reglada. Y esta negociación colectiva reglada solo pueden ser titular de la misma los sindicatos. Ese es el único procedimiento establecido en el Código. Y ya vimos entonces lo que sucede con los grupos negociadores, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con los dictámenes de la Dirección del Trabajo, y prácticamente la clase anterior la dedicamos a esa materia, que es realmente una cosa relevante. Ahora nosotros nos vamos a dedicar a ver cuál es este procedimiento que establece el Código de Negociación Colectiva, reglada. Vimos ya que se inicia la negociación colectiva con el proyecto de contrato colectivo que presentan las organizaciones sindicales. Así se inicia. Y existe por parte del empleador la obligación de responder y que la sanción por la falta de respuesta dentro del plazo, que es de 20 días, significa automáticamente la aprobación del proyecto presentado por los sindicatos, la transformación de este proyecto en el contrato definitivo colectivo. Es, por lo tanto, una sanción extraordinariamente grave si el empleador no concurre al proceso de negociación. ¿Cómo concurre? Contestando el proyecto presentado por los trabajadores con otro proyecto que contiene su contrapropuesta, podríamos llamarla de ese modo, porque difícilmente, por lo menos, no se conoce el caso de que el empleador haya estado de acuerdo íntegramente con el proyecto presentado por los trabajadores. Entonces, lo que uno ve en la práctica es que como el proyecto va habitualmente con tejo basado,
entonces el empleador ofrece una cosa menor. ¿Y esa cosa menor dónde está? Está en la respuesta. Y la respuesta se compone de varios instrumentos, entre ellos de un análisis que tiene que hacer el empleador del proyecto en sí mismo, línea por línea, beneficio por beneficio, explicando las razones de su disconformidad. Y culmina, por lo tanto, su presentación, el empleador, con la respuesta en que dice, el proyecto que nosotros proponemos es este otro. Y ahí quedan entonces definidos los temas que se van a discutir en la negociación. Por una parte está el proyecto de los trabajadores, por otra parte está el proyecto del empleado. Hay una etapa inmediata que surge a raíz de la respuesta del empleador, que solamente la vamos a mencionar porque no podemos dedicar demasiado tiempo a los detalles, que se llama una etapa de observaciones de legalidad, en que cada parte puede objetar el proyecto de la contraria sobre materias que escapan a la legalidad, que están más allá de la legalidad y que por lo tanto deberían ser sustraídas de la discusión. El empleador puede hacer estas observaciones, llamadas, como las llama el código, objeciones de legalidad, en su respuesta, diciendo, qué sé yo, el artículo tanto del proyecto que contiene tal cosa es ilegal por esta razón. Y el mismo derecho tienen los trabajadores, es decir, las organizaciones sindicales involucradas en la negociación, que después de recibida la respuesta del empleador, puede hacer lo propio con el proyecto del empleador. Y decir la cláusula tanto, la disposición tanto, es ilegal por tal cosa. Y esto lo resuelve brevemente el inspector del trabajo. De esta manera, entonces, ya el camino queda abierto para la discusión de los temas que no han sido objeto de reclamo de ilegalidad que haya sido acogido. Ya tenemos clarito, entonces, cuál es el proyecto y cuál es el anteproyecto. De esto se discute. Aquí la negociación entra en un periodo libre. Es decir, no nos dice el código cuántas veces se reúnen, cómo se reúnen, de qué manera, en qué lugar. No. Es una discusión libre. Se reúnen las veces que quieran, a la hora que quieran, en fin. De lo único que sí se preocupa el legislador, según ya lo vimos, es de que las partes estén debidamente representadas. El empleador tiene que designar una comisión de 3 funcionarios de la empresa que la representen en la negociación. Y en el caso de los sindicatos, la directiva sindical es la que conforma la comisión negociadora laboral. Cada parte tiene el derecho de hacerse acompañar en las discusiones por asesores, hasta 3 asesores por lado. Le habíamos agregado además el tema de la inclusión femenina en cuanto a que si en la representación de los candidatos de la comisión negociadora laboral, si en el sindicato no, en la directiva no hay mujeres, tiene que integrarse por mujer. Se agrega una mujer. En las empresas grandes simplemente se agrega. En las empresas más pequeñas
se incorpora pero sustituyendo a un director varón. Se inicia la negociación. Se conversa, qué sé yo, en fin, ahí. Pero, si bien es cierto que todo este tema de la negociación es libre en cuanto a la forma como se desarrolla la negociación, sin embargo tiene plazos. Y estos plazos sí que son precisos. Esta libre conversación se tiene que concretar. Y hay un plazo para ello. El plazo va a depender si existe o no contrato colectivo vigente. Porque si existe un contrato colectivo vigente, ese contrato tiene una fecha de expiración. Entonces, antes de la fecha de expiración, tiene que estar resuelta una etapa esencial dentro de la negociación. Es decir, es una etapa en que se determina si hay o no hay acuerdo. No se puede seguir indefinidamente conversando. De suerte que la comisión negociadora laboral debe convocar a una asamblea que debe realizarse dentro de los 5 últimos días de vigencia del contrato en curso. Ahí se tiene que votar. Más que una asamblea, es una votación. Una votación como son todas las votaciones importantes. Libre, personal, secreta, informada, con ministro de fe, etc. ¿Qué se vota? Se vota sobre la última oferta del empleador. Porque antes de que lleguen estos plazos en que la comisión negociadora tiene que resolver el rechazo o aceptación de la última oferta, el empleador tiene que hacer llegar esa última oferta. Y debe hacerlo antes de 2 días previo al inicio del plazo de los 5 últimos días de vigencia del contrato colectivo en curso. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas que tienen los trabajadores y a la cual son convocados a pronunciarse mediante su voto sobre la última oferta del empleador? Y las alternativas son exclusivamente 2, que deben estar impresas en el voto que se pone a disposición de los trabajadores para sufragar. 1. Alternativa 1. Aceptación de la última oferta.
Alternativa 2. Huelga. Repito, alternativa 1, aceptación de la última oferta. Alternativa 2, huelga. La opción huelga tiene un requisito más categórico que la simple mayoría. Para que se opte por la opción huelga, debe alcanzar esta opción la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados en la negociación. No basta una mayoría relativa, se requiere la mayoría absoluta. Ya hemos tenido otra oportunidad anterior para entender claramente lo que significa la mayoría absoluta, que se requieren la votación de a lo menos el 51% de los trabajadores involucrados. No basta la simple mayoría, sino que esa mayoría tiene que representar, tiene que estar compuesta, constituida por el 51% de los trabajadores involucrados en la negociación colectiva. Hay algunos trabajadores que pueden ser excluidos y no considerados para los efectos del cálculo de la mayoría absoluta y que no votan, que pueden ser los que estén con licencia, los que estén de vacaciones, los que estén de comisión de servicio en otro lugar distinto, en fin. Pero el que no vota porque no quiere, simplemente le resta posibilidades a la aprobación de la opción huelga. Eso está claro. Profesor, una consulta. Sí. Usted hizo referencia a mayoría absoluta con un 51%. Sí. Solo para ratificar, no es 50 más 1, es 51. No, claramente es 50, la mayoría absoluta es 50 más 1. Ya, perfecto. Y para ratificar la información, si tenemos un sindicato que está compuesto por 100 personas y solamente a esta asamblea para votar asisten 70, por Ya. más de que sean solamente 70 los asistentes pertenecientes al sindicato, debido a que la totalidad de los miembros que están participando en la negociación son 100, se requerirían entonces por lo menos 51 a favor, Así es, aunque exactamente. sean 70 asistentes. Claro, Ya, eso eso es. significa la mayoría absoluta. Por Ya, eso es que muchas me gracias, profesor. en aclarar lo que eso significa. Eso es la mayoría absoluta. Así es. O sea, es lo que se llama constitucionalmente un quórum digamos, tiene un nombre, un quórum el, o No sea, le voy a decir supranumerario porque significa otra cosa. a la mayoría relativa. Porque si fuera mayoría relativa, bastaría de todas maneras el 50% más uno, pero de los que votaron, si fuera relativa. Pero como es absoluta, el universo que se toma en consideración es el total de los trabajadores con derecho a votar. ¿Quedó más clara la cosa? Perfecto, profesor. Estaba ratificando nomás la información. Perfecto, listo. Bien,
Entonces llegamos a una cuestión que es fundamental en esta materia. A ver, vamos a ver la Constitución. Llegamos al tema de la huelga. ¿Qué pasa jurídicamente con el tema de la huelga? ¿Qué es la huelga? Bueno, en los hechos sabemos que es que los trabajadores en huelga están habilitados para no concurrir a trabajar. Y este es un derecho colectivo. De suerte que todos los trabajadores involucrados en la negociación colectiva tienen que respetar. No pueden ir a trabajar. No es que no van si no quieren, no pueden ir a trabajar. Porque es una decisión colectiva que tiene que ser respetada por el colectivo. Bueno, todos entendemos que eso es la huelga. Pero ahora nos vamos a detener bien en examinar la huelga desde el punto de vista constitucional y legal. No se ha discutido, no he escuchado a nadie que haya dicho que la huelga no tiene consagración constitucional. Porque no hay ninguna norma dentro de la Constitución que hable específicamente o que se refiera específicamente a la huelga como un derecho. No obstante, toda la doctrina está conteste en que hay una aceptación tácita de la huelga como derecho cuando se refiere de manera negativa a quienes no pueden ir a la huelga. Y eso nosotros lo tenemos en la Constitución, en uno de los incisos del artículo 19, numeral 16, que dice: no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Agrega la Constitución: la ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Entonces vamos por partes. Lo primero que tenemos que decir es que la Constitución se refiere a la huelga, estableciendo quienes no pueden hacer uso de la huelga. Luego, todo el mundo ha entendido, nadie ha discutido lo contrario, de que todos los trabajadores no excluidos del derecho a huelga tienen derecho a huelga. Además, en esta materia tiene mucha influencia el derecho internacional del trabajo.
Y en el derecho internacional del trabajo, universalmente, se consagra como derecho de los trabajadores el derecho a huelga, con distintas modalidades según la legislación del país que corresponde. Pero como derecho está integrado dentro de los derechos laborales fundamentales. La doctrina y la jurisprudencia internacional concluyen que la huelga es un instrumento esencial dentro de la negociación colectiva. Es decir, una negociación colectiva en que no exista el derecho de huelga no es realmente una negociación colectiva. Y la Constitución claramente sí establece el derecho a la negociación colectiva como derecho de los trabajadores. No hay, por lo tanto, discusión en nuestro país sobre la legitimidad de la huelga. Pero establece la ley, como ustedes escucharon, limitaciones. Existe derecho de huelga, perfecto. Para todos los trabajadores, no. Desde luego, no pueden declararse en huelga, no, o mejor dicho, se les niega el derecho a declararse en huelga a los trabajadores del Estado. Habla la ley de los funcionarios del Estado, ni de las municipalidades. Pero cuando hablábamos del tema sindical, en que no pueden constituir sindicato los funcionarios públicos ni tampoco los funcionarios municipales, sin embargo, ya advertíamos que sí tienen derecho a formar asociaciones de funcionarios, que tienen en general las mismas características que los sindicatos. Y que por lo tanto entonces esa parte del derecho colectivo también comprendía a los funcionarios públicos y a los funcionarios municipales. Lo que no pueden hacer es declararse en huelga, porque aquí hay una norma expresa del constituyente en ese sentido. No pueden declararse en huelga. Pero acá nosotros nos encontramos con el tema de la vigencia efectiva de las normas, sean estas de cualquier naturaleza, reglamentarias, legales, constitucionales. Llegamos a un tema bastante más vasto, que es el de la eficacia de la ley. Y lo cierto es que no todas las normas son eficaces. Y me estoy refiriendo a la eficacia en cuanto a su cumplimiento. No en cuanto a su efecto bueno o malo, sino que al cumplimiento. Entonces, hay normas que no se aplican. Hay normas que se sobrepasan. Pero cuyo no cumplimiento o falta de aplicación no conllevan sanción. Y es así entonces como nosotros asistimos, lo vemos, cómo funcionarios públicos se declaran en huelga. Cómo funcionarios municipales se declaran en huelga.
Bueno, ¿en qué queda entonces la norma constitucional? Simplemente en la ineficacia. Hay una realidad entonces que supera la norma. Entonces, Profesor, esa ¿me puede pregunta, sí, sí, compartir una experiencia real? Sucede de que nosotros contamos con personal de aeropuerto que son funcionarios públicos que trabajan a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que hace unos años atrás ellos se organizaron entre todos los trabajadores, específicamente de seguridad, salvamento, extinción de incendio en aeronaves, para reclamar sobre su previsión, debido a que ellos son considerados casi por todas las normas como funcionarios públicos, y a diferencia de, por ejemplo, la Armada o Carabineros o Gendarmería, ellos solamente funcionan con previsión, por ejemplo, AFP. Entonces se unieron, si no me equivoco, creo que el 2011 o el 2012 para poder reclamar y llevan años como asociación pidiendo derechos y no se les permite realizar huelga porque si ellos se van a huelga, se reduce la categoría del aeropuerto, significa que queda limitado cualquier tipo de ingreso de cierto tipo de aviones comerciales y es súper complejo después para la realización de actividades normales como país incluso. ya. Era eso, como para dar un ejemplo práctico de que sí ocurre en la práctica de que funcionarios públicos se asocien para poder demandar colectivamente, pero que en la práctica no se les permite la huelga. Ya, bueno, en ese caso, estamos empezando a analizar esta disposición, ¿verdad? Eh, una situación es la de los funcionarios públicos, pero agrega esta disposición los que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento de la población o la seguridad nacional. Entonces acá, en esta segunda parte, esta que estamos viendo ahora, ya no importa la calidad del funcionario. El funcionario público no puede declarar huelga ya, en virtud del encabezado de esta disposición, del inciso respectivo. No podrán declararse huelga los funcionarios del Estado. Ya. Si son funcionarios del Estado, no pueden. Pero cualquiera que sea su dependencia, sea del Estado o de un empleador particular, tampoco podrían hacerlo aquellos que se desempeñan en establecimientos que encuadren dentro de esta normativa de excepción. Servicios de utilidad pública, cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Entonces, hay una serie de servicios que cumplen con algunas de estas condiciones. Ahora, lo que uno puede advertir a primera vista es la amplitud de las categorías de funcionarios que se encuentran en la situación de excepción en cuanto al ejercicio del derecho de huelga. Porque les repito, cualquier servicio de utilidad pública, no necesariamente desempeñado por funcionarios públicos. No es lo mismo función pública que utilidad pública. Por ejemplo,
un servicio una compañía que provee de electricidad a una población. ¿Es o no es de utilidad pública? Independientemente de quién sea el dueño de la empresa que lo opera. Aquí lo que interesa es el servicio que presta, no quién lo presta. Entonces, es evidente que el servicio de electricidad, de provisión de electricidad, es un servicio público, claramente, porque afecta a toda la población. Piensen ustedes, si se declarara una huelga de electricidad, la población, digamos, paralizada. No solo de noche, a oscuras, con velas, sino que de día, paralizado, qué sé yo, ¿no es cierto? Internet, las oficinas oscuras, los refrigeradores apagados. Bueno, es decir, es un desastre, ¿verdad? Bien, entonces ahora llegamos al punto de que hay que precisar. El ejemplo que he dado es clarísimo, pero hay otras situaciones que no son tan claras. De tal suerte entonces que puede discutirse si un determinado servicio es o no es de utilidad pública, compromete o no compromete la salud de la población, compromete o no la economía del país, el abastecimiento de la población, compromete o no la seguridad nacional. Entonces, es así entonces como el legislador, complementando a lo anterior, empieza a precisar. A ver. La norma que se hace cargo de este tema constitucional es el artículo 362, que en el fondo viene a precisar los alcances de lo que la norma constitucional contiene en términos generales. Nos dice el artículo 362 que no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Hasta aquí tenemos que el legislador repite lo que señala el constituyente. Lo mismo, en los mismos términos. Pero aquí entonces es donde viene la precisión. En el inciso segundo nos dice, la calificación de encontrarse la empresa en algunas de las situaciones señaladas en este artículo será efectuada cada 2 años dentro del mes de julio por resolución conjunta de los ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional, Economía, Fomento y Turismo. O sea, 3 ministros. Ministro del Trabajo, ministro de Defensa y ministro de Economía. Suscriben entonces los 3
una resolución en forma bianual, cada 2 años. De tal manera que durante ese periodo de 2 años, las empresas con nombre y apellido señaladas en la resolución conjunta de los 3 ministros no pueden declarar la huelga. De esta resolución ministerial, triministerial, se podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones. No dice qué Corte de Apelaciones, pero obviamente tiene que ser la Corte de Apelaciones de Santiago, porque se publica en el Diario Oficial. Y las reglas están fijadas en el artículo 402 del Código. Que dice: reclamación de la determinación de las empresas sin derecho a huelga. El reclamo se deducirá por la empresa o los afectados ante la Corte de Apelaciones de Santiago o del lugar donde se encuentre el domiciliado el demandante, a elección de este último. El reclamo debe ponerse dentro de 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Es reclamable entonces ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces aquí uno tiene el derecho de hacerse la siguiente pregunta. ¿Es materia de la justicia determinar situaciones como la seguridad nacional, por ejemplo? ¿O como la utilidad pública de un servicio? ¿O como la posibilidad o no de abastecimiento de la población? Son materias jurisdiccionales. Son los jueces los encargados de resolverse estas materias. O se trata de una cuestión más bien técnica, de la cual los ministros que intervienen y fundamentalmente los aparatos jurídico-administrativos que están adscritos a esos ministerios, los mejor capacitados para resolver este tipo de cuestiones. Aquí estamos entonces ante un tema de la que por lo menos yo soy crítico, de la judicialización de la administración. No soy partidario de que los jueces entren a administrar. Los jueces están para administrar justicia frente a una situación de conflicto, pero no determinar qué es lo más importante para el país. Eso no lo pueden determinar los jueces, es una cuestión política, de política de Estado. Entonces estamos contribuyendo a el fenómeno de desfiguración de las ideas centrales de las funciones del Estado. La típica clasificación de los roles del Estado y por tanto de los poderes del Estado
ejecutivo, legislativo y judicial, se han ido los límites perdiendo con el tiempo. Pero no pueden llegarse a perderse al extremo de transformar a los jueces en administradores del Estado. A eso yo soy de la idea contraria. Cada oveja con su pareja, dicen los guasos. Bien, pero así son las cosas. Entonces hay un listado. Y ustedes pueden ver el listado en internet. Vean ustedes, ¿no es cierto? El tema. Y ahí aparecen más o menos, son como, deben ser unos 90 empresas, algo así. Pero les digo, repetidas, ¿eh? Con nombre y apellido. ¿Cierto? Están todas las eléctricas. Todas las empresas eléctricas. Están todas las empresas de agua potable y alcantarillado. Imagínense el servicio de agua potable suspendido por huelga. 2 días, 3 días, 4 días. No solo el agua potable y alcantarillado. Entonces están todas las eléctricas, todas las sanitarias, las empresas de agua potable y alcantarillado, todas las energéticas en general, el gas. Con esas empresas yo creo que ya hacemos como 50. Y las otras son que seguramente debe estar el tema que me preguntaba la alumna de la aeronáutica, porque obviamente la paralización de los controladores de vuelo, por ejemplo. Porque ellos, claro que ellos son servicio público, claro, pero eso evidentemente que causa una alteración, digamos, seria al transporte aéreo. Es imposible el transporte aéreo. Si los controladores no pueden. Bien. Entonces, a ver si en la segunda parte podemos echarle una miradita a las empresas que no pueden hacerlo porque tendría que verlo. En el intermedio lo podríamos. Bien. El tema entonces es que llega el momento en que los trabajadores tienen que decidir si van o no van a la huelga. Y si votan que van a la huelga, tienen que hacerlo dentro del término de 5 días. Sin embargo, establece el código la posibilidad de prorrogar las conversaciones, pero por un periodo breve, 5 días. Cualquiera de las partes puede solicitar la mediación de la Dirección del Trabajo. La mediación. Bueno, todos ya sabemos lo que es la mediación. El mediador no resuelve nada, sino que conversa con las partes, trata de acercar posiciones, ofrece fórmulas, en fin, pero son las partes las que deciden. Y tienen 5 días. De suerte que si no se ponen de acuerdo, la Dirección del Trabajo
pone fin a la gestión y emite un informe de lo obrado. Punto. Y al día siguiente, los trabajadores tienen que hacer efectiva la huelga. Lo que significa no concurriendo a faenas. Empieza entonces la huelga. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que es la huelga. El artículo 345 del Código nos dice que la huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Agrega esta disposición que la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella. Acá tenemos entonces una cuestión que es importante. La huelga no significa necesariamente la paralización de la actividad en la empresa. La huelga tiene un efecto que comprende a los involucrados en la negociación colectiva, no a los ajenos a la negociación colectiva. Siendo así, quienes hacen uso del derecho de huelga son los trabajadores involucrados en la negociación colectiva. Quienes no lo estén, siguen funcionando normalmente. Si, por ejemplo, en la empresa hay trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados, la huelga no involucra a los no sindicalizados. Puede darse el caso de que existan 2, 3 o más sindicatos y uno esté negociando y uno, por lo tanto, esté en huelga. ¿Qué pasa con los trabajadores de los otros sindicatos? Siguen trabajando. Por eso entonces que yo reitero lo que señalé, en el sentido de que no debemos confundir huelga y paralización de actividades en la empresa. La huelga involucra la paralización de actividades de los trabajadores que tienen derecho a ejercer la huelga, que son aquellos que están negociando colectivamente. La huelga, repito, no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella. Una situación que fue objeto de debate y de modificaciones legales hasta llegar a lo que hoy día existe fue el tema de los reemplazos. Esto es, ¿puede el empleador reemplazar a los trabajadores que están en huelga para que los reemplazantes ejecuten las labores que dejan de prestarse por los huelguistas? Este tema hace 20 años más o menos no estaba regulado. Y más bien se autorizaba el reemplazo.
Con el andar de los años, se limitó la posibilidad de reemplazo. En el sentido de que el empleador tenía que cumplir con una serie de condiciones para que pudiera operar el reemplazo de trabajadores en huelga. Hasta que finalmente se suprimió esa posibilidad. Se suprimió esa posibilidad. Entonces ya teníamos una legislación más acorde con los principios universales sobre el derecho laboral. No se podía contratar trabajadores de reemplazo. Así más o menos lo decía la norma. No se podrá contratar trabajadores de reemplazo. Pero se encontró el subterfugio de no contratar, sino que trasladar trabajadores contratados a las funciones que realizaban los que estaban en huelga. Es lo que se llamó el reemplazo interno. Y ustedes comprenderán que esta cosa era como una especie de chiste para la huelga, porque si el empleador veía que existía la posibilidad de huelga, contrataba de antemano determinada gente, y llegado el momento entonces decía, no, si no estoy contratando, hay gente que ya está en la empresa y que la reemplazo, simplemente hago un reemplazo interno. Bueno, eso está expresamente prohibido hoy día. A ver. Lo dice el inciso segundo del artículo 345. Se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga. No pueden ser reemplazados ni por externos, ni por trabajadores de la empresa que se trasladan a los puestos de los trabajadores que se encuentran en huelga. Es decir, eso está considerado hoy día como práctica antisindical. En caso de negativa, nos dice el artículo 345, en el caso de negativa del empleador para retirar a los reemplazantes, la Inspección del Trabajo deberá denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo conforme a las normas establecidas en los artículos tales y tales. El tribunal, revisado los antecedentes de la denuncia, ordenará al empleador el retiro inmediato de los reemplazantes en su primera resolución. Entonces hoy día, claramente el tema desapareció. Ocupó sentencias y sentencias de jurisprudencia en uno y otro sentido durante estuvo vigente. Pero ahora eso está claramente definido. La huelga es huelga. Punto. Ahora, ¿y qué sucede con la relación laboral de los trabajadores en huelga? Desde luego, obviamente, la huelga no afecta la calidad de empleador y trabajador de los involucrados. Está claro. El efecto de la huelga, según nos dice el artículo 355, es el de la suspensión de los efectos del contrato. Nos dice este artículo que durante la huelga se entenderá
suspendido el contrato de trabajo respecto de los trabajadores que se encuentren involucrados en ella. En consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios, ni el empleador al pago de las remuneraciones, beneficios o regalías derivadas de dicho contrato. Hay una disposición a continuación, en el inciso segundo del artículo 355, que encuentro que no tiene mucho sentido. Dice, en el caso del inciso anterior, o sea, los trabajadores que están en huelga, los trabajadores, los que están en huelga, podrán efectuar trabajos temporales fuera de la empresa, sin que ello signifique el término del contrato de trabajo con el empleador. No tiene mayor sentido porque no puede ser de otra manera. Si el trabajador no puede desempeñar funciones en la empresa porque está en huelga, pero puede esos días trabajar en otra cosa, por el derecho a la libertad de trabajo, derecho constitucional de la libertad de trabajo. ¿Por qué no? ¿En qué perjudica la huelga el hecho de que el trabajador se vaya para otro lado y qué sé yo, trabaje de jabón artesanal mientras tanto, no sé? Está de más, o sea, si no estuviera, las cosas ocurrirían igual. Bien, eso es entonces la huelga. No cesa la obligación, que eso es lo importante. Cesa la obligación del trabajador de prestar servicio y correlativamente cesa la obligación del trabajador de pagar remuneración. Bien, llegamos hasta aquí, suspendemos por el recreo y volveremos enseguida. Entonces, hasta 5 minutitos más.
Bien, regresamos. Tal como yo les había indicado, en la resolución triministerial que está vigente, la actual, entonces ahí fue publicada. ¿Cuándo esto? A ver. Bueno, a mediados de año se publica. Pero vamos a ver si tenemos más datos. El 29 de agosto aparece el listado. A ver. Publica lista de empresas cuyos trabajadores no pueden ir a la escuela. El listado está integrado por un total de 72 empresas. Cerca de 90, 70, no son 72 compañías. La noticia que tengo aquí dice que el Ministerio de Economía publicó este jueves, en agosto, esto ocurrió en agosto, como yo les digo, el listado de las empresas que son consideradas estratégicas, lo cual significa que sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga por 2 años. En total, el listado lo integran 72 empresas, según lo confeccionado por los Ministerios del Trabajo, Defensa y Economía. Ahora, uno lee, ahí viene el nombre de la empresa, y prácticamente hasta la empresa 70, hasta la empresa 70 son empresas de las 3 áreas que yo les mencionaba. O sea, las eléctricas son como 40. Las agua potable y alcantarillado y gas. Entre esas 3 áreas se comprenden más o menos, aquí tengo yo hasta el número, más o menos hasta el número, hasta el número 69. Acá, en el caso de Antofagasta, además de las eléctricas, gaseras y de alcantarillado, servicio potable, está el terminal, el Antofagasta Terminal Internacional, el puerto. Pero el puerto atendido por esa concesionaria, por el Antofagasta Terminal Internacional. Es que ahí está la exportación del cobre. Si paramos de exportar cobre, entonces chao pescado, ¿cierto? Bien. Bueno, con esta información entonces abrimos el periodo de conversatorio. Ofrezco la palabra. Profesor. Adelante. Habla Javiera Flores. Espérate un poquito, deja arreglar un poco acá. Ya. Javiera Flores. Ya, acá está. Javiera, ya. Dime. Profesor, ¿hay alguna sanción para los trabajadores que asistan a trabajar durante una huelga? Es que no pueden. Está prohibido absolutamente. Y está prohibido a la empresa
dejar que trabajen. Ah, ya, profesor, gracias. No puede. Y eso sería práctica antisindical, entonces las multas y sanciones a la empresa más al propio trabajador, no, es imposible. No conozco ningún caso en todo caso. Bien. A ver, alguien. Profesor, buenos Sí, días. buenos días. A ver, Matías Cubillos. Cubillo, espérate. Sí. Espérate. María, ya, dime. Es algo parecido a la pregunta de mi compañera anterior, que esto es como un ejemplo que yo tengo a un abuelo que Ya, trabaja en el hospital de Arica ya, y de vez en cuando hay veces que el hospital se va a huelga, pero aún sí. así quedan trabajadores que quedan como reemplazando a los demás, pero en menor medida. No, Entonces, no, no. ¿cómo A funciona ver, eso? ya, a ver. Es que no hemos llegado a esa parte. No hemos llegado a esa parte. Que son los servicios mínimos. En servicios Ya, mínimos. lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, ya, profesor. Muchas Es gracias. decir, en general, en ninguna empresa puede quedar absolutamente desmantelada. Porque por último tiene que haber personas que quede a cargo del cuidado del recinto, a lo menos. Y ese entonces esos son los servicios mínimos que los sindicatos deben prestar, y los equipos que lo integran se llaman los equipos de emergencia. Bueno, pero este tema lo vamos a ver, estamos viendo recién la primera limitación importante, que es la de las empresas que no pueden ir, recuerden. Ahora, vamos a ver en la próxima clase el tema de quienes dentro de la empresa y estando involucrados en la negociación colectiva, sin embargo, trabajan. Ese es el caso de los equipos de emergencia. Ah, ya, profesor, gracias. Profesor, consulta, quizá ¿Mm? igual como parecido, Ivania Barra. Barra. Ya, Ivania, dime. Parecido a lo que preguntó mi compañera al inicio, tenía una duda en el caso de que los trabajadores se vayan a paralización, ¿la empresa podría contratar nuevos empleados o no se puede? Porque me acuerdo una vez que en la minera escondida hubo una paralización grande como de un mes y hablaban de que querían contratar gente pero como contratista. Sí, pero es que esto entra dentro del tema del reemplazo. O sea, no es posible reemplazar a los trabajadores. Lo que acabamos de analizar, esa sería una forma encubierta sería una forma de reemplazo. En el pasado se podía reemplazar. Por eso le hice una relación histórica de lo que ha ocurrido con este tema. Pero hoy día categóricamente está prohibido. Ah, ok, o sea, ahora no se podría hacer. De ninguna manera. ¿Qué más? Profesor, ¿Sí? habla Giselle Cortés. Giselle, ya. Dime. Profesor, en el caso de las empresas que no tienen derecho a huelga y si están teniendo problemas dentro de la empresa con el empleador, pero no se llega a acuerdo con este empleador, ¿cómo se le da solución si es que no pueden irse a huelga? Esa es mi consulta. Mediante el arbitraje obligatorio. También es una materia que está dentro de lo que tenemos que tratar. Pero que como vamos por parte, obviamente, eh, en su momento lo vamos a ver. Pero esa es la salida.
se produce el arbitraje obligatorio. Ah, ya, profesor. Entonces lo vamos a ver más adelante. Sí, claro. Ya, muchas gracias. No hay por qué, pues. ¿Qué más? Ya, justo me están llamando. Calculando que terminamos la clase. Aló. David. Bien, dime. Lo llamo para confirmarle que mañana viernes a las 6 de la tarde tenemos cancha. Ahí estamos. Así que me confirmaron tempranito, así que estamos Qué bueno. para mañana. Ya, listo. Ya. ¿Listo, Roberto? Listo. Chao, chao. Chao, chao. Muy Profesora, bien. ¿Sí? Dime. una última consulta. Alejandra Choque. Ya, dime. ¿Qué ¿Sí? pasa si la huelga es de los trabajadores de una empresa contratista o subcontratista? ¿Afectan las facultades de administración de la empresa principal? No. No. Solamente. Claro. Ok. Claro. Ok, profesor. Bien, quedamos acá entonces. Seguiremos corrigiendo pruebas entonces. Ya está. Será hasta la próxima semana, ¿verdad? Profesor, bueno, esto no es sobre la materia, es preguntarle sobre las pruebas. ¿Cuándo van a ser los Bueno, resultados? empecé. Así que la próxima semana ya van a estar listas. Ah, ya. Lo Muchas que sí gracias. es que les advierto que no están buenas las pruebas. Porque hay preguntas que simplemente no me contestaron. O sea, que se fueron por el lado de los quesos. No contestaron lo que uno estaba preguntando. Entonces, ¿cómo se evalúa cada respuesta? Bueno, en esos casos, la respuesta tiene un 1. Esa respuesta. Entonces, esa es una cuestión que vamos a tener que conversar porque el tema es delicado. Es delicado. Si uno hace una pregunta, por ejemplo, una pregunta era, estoy buscando, bueno, una pregunta era si un trabajador sindicalizado podía participar en otro sindicato. Algo así era la pregunta. Era una pregunta. Entonces, lo que uno espera es la respuesta. Sí o no. O sí en ciertos casos, no en otros. Pero muchos lo único que hicieron es copiar el artículo, sin siquiera hacer nada propio, porque no es propio copiar la disposición. Porque es como, obviamente, se decía, no sé si en la instrucción iba, pero que tenían libertad de buscar la documentación que quisieran. Y por lo tanto, el código, los apuntes, lo que quisieran. Para que en la pregunta elaboren una respuesta. Con el código en la mano. Pero no es elaborar una respuesta, leerme el artículo, porque entonces eso ya es chiste. Porque hubo gente que me repitió el artículo que habla del tema, ¿no es cierto? Lo leyó, lo escribió igual, con puntos y comas. A ver, ¿dónde está la...? Ya. A ver. 140 y tanto, a ver.
Es el 214. Que el inciso tercero, ¿no es cierto? 1, 2, 3, cuarto. Dice, un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato simultáneamente en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán pertenecer a más de una, etc. Entonces me copiaban entero, incluso con indicación del número del artículo, y me lo copiaban entero, o por lo menos esa parte. Es decir, ningún trabajo intelectual propio. Por lo menos decir lo mismo, pero con propias palabras. Pero me la repite, o sea, hay una prueba de alguien, porque por supuesto no voy a nombrar, pero que me repitió el artículo, ¿no es cierto? Y lo mismo que dice, nadie puede ser obligado, no, ¿dónde está un trabajador no puede pertenecer más de un sindicato, simultáneamente, en función de un mismo empleo? Bueno, es decir, esa no es respuesta. Si la respuesta es decir sí o decir no. Y por supuesto que ustedes tenían que, bueno, no todos, pero algunos obviaron la expresión simultáneamente, se la saltaron. Entonces, no, pues no puede. No es que dice que los trabajadores no pueden, dice que no. Pero dice simultáneamente. ¿Qué es simultáneo? Al mismo tiempo. Es decir, no puede estar al mismo tiempo en un sindicato y en otro. Pero en tiempos distintos sí, porque eso no es simultáneo. Es lo que ocurre con un trabajador que tiene dos pegas, que puede pertenecer al sindicato de la pega 1 y al sindicato de la pega 2, donde parte corriendo, ¿no es cierto?, cuando termina en la 1 y se va a la 2. ¿Eso es posible? Es posible. ¿Que ocurre? Ocurre. O sea, hay gente que tiene dos pegas. Claro. Y por lo tanto puede pertenecer al sindicato de la pega 1 y al sindicato de la pega 2. Entonces, lo que guía la respuesta es la expresión simultáneo. Y eso es lo que tiene uno que evaluar. No el conocimiento memorístico, sino que la aplicación. La aplicación. Entonces, las preguntas, ¿no es cierto?, no pueden ser respondidas leyendo una disposición del código y copiándola al pie de la letra. Si lo que uno tiene que evaluar es la capacidad de desempeño. Uno está pensando en que en 2 años más ustedes son abogados. Y lo que uno tiene que evaluar es qué capacidad tienen de resolver los temas. No de memorizar una chorizada, qué sé yo, de artículos. No, si eso no sirve. Bueno, esa observación es algo porque hubo más de una pregunta, esa es la que más me llamó la atención, en que se iban por la rama, no contestaban, como que no entendían la pregunta. Y eso es grave, porque ahí entramos en un tema que se ha discutido mucho, la comprensión lectora. Es decir,
hay que comprender lo que se lee, lo que está ahí, hay que entenderlo. Y entenderlo significa que puedo aplicarlo. Porque si no lo entiendo, no lo puedo aplicar. Entonces, a eso es lo que yo voy. Por eso es que yo le doy importancia a la segunda parte de las clases. Porque ahí es donde surgen las dudas. Deberían, en relación con lo dicho en la primera parte, bueno, ahí tienen que surgir los problemas, las dudas y las aclaraciones. Para eso es. Si yo podría seguir pasando y pasando y pasando materia, bueno, pero no se trata de eso. Se trata de cómo va la comprensión de la materia. Y eso es lo que yo tengo que evaluar. Bien, nos vemos entonces la próxima semana, joven. Que lo pasen bien. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego.